Los saludo y abrazo a todos en el amor del Señor Jesucristo. Igualmente a los hermanos del otro lado del canal, un fuerte, fuerte abrazo para todos. Hoy ha sido un día muy especial, muy tormentoso y de pequeñas inundaciones. Gracias al Señor que podemos estar para alabar el nombre del Señor. Las hermanas han podido estar para llevar a cabo la tarea de su trabajo que están haciendo a las 5 de la tarde y también han podido estar en la limpieza de la iglesia a la mañana. Mire, hoy es día jueves, es el día de muchas actividades en la iglesia y se han podido cumplir todas. Y la última es esta, la del culto. Dios bendiga a las hermanas que desde temprano han estado limpiando, acomodando el cortinado, los demás, que han estado en la reunión de hermanas llevando a cabo la preparación para cerca de fin de año. Y también han participado y hemos estado en la oración, el culto de oración que tenemos a las 6:30 de la tarde, y ahora vamos a ir con la palabra de Dios. Un día difícil, pero gracias al Señor hemos podido cumplir con todas las actividades. Muchas gracias al Señor por esto. Vamos a estar compartiendo la palabra de Dios y vamos a estar buscando en nuestras Biblias en el Evangelio según San Mateo. El Evangelio según San Mateo, capítulo 10. Qué cosa curiosa que Mateo era alguien que estaba separado de la sociedad, que estaba separado porque él era cobrador de impuestos, así que rechazado, sin embargo, era una de las ovejas perdidas del Señor. Él prometió que iba a venir a buscar a sus ovejas, las que lo despreciaban, pero que eran sus ovejas, y ahí estaba Mateo. ¿Quién me iba a decir que el cobrador de impuestos iba a ser luego uno de los apóstoles del Señor? Y no solo eso, sino dejar un evangelio para todos los tiempos, el Evangelio según San Mateo. ¿Vio? Por eso Dios hace las cosas como nosotros no sabemos. A veces nosotros pensamos que esto no va o lo otro no va o aquello están, pero nosotros no sabemos. Dios sabe el final de todas las cosas. Quizás lo que a veces nosotros lleguemos a pensar que está perdido sea salvo, y por ahí alguien que creemos que es salvo es perdido. Así que debemos siempre dejar como siempre la última palabra al Señor y nosotros no juzgar ni condenar, sino orar a favor de todo para que la misericordia y la benevolencia de Dios los alcance a todos. Por eso, nosotros pasaríamos con todo el grupo de judíos, miramos a Mateo sentado en el público tributo y hablamos mal de él. Mirá, ese se vendió a los romanos. ¿Y quién iba a decir que ese que estaba despreciado y desechado sea un escogido de Dios? Como usted, como yo, ¿vio? Despreciado, desechado tal vez de la sociedad, de grupos, sin embargo, escogido de Dios para salvación. El Evangelio según San Mateo, capítulo 10, del capítulo 10 vamos a estar leyendo desde el verso 6, dice así, San Mateo capítulo 10, verso 6. Id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibiste, da de gracia. Oramos. Mi amado Señor, te alabamos. Exaltamos tu nombre y te damos gracias por tu grande amor y misericordia para con nosotros. Rogamos que el poder de tu Espíritu Santo llene nuestros corazones, nuestras mentes y nos ilumine en cuanto, Señor, a tu perfecta voluntad para con nosotros. Rogamos que tu gracia abundante llene nuestro corazón y nuestros sentidos sean abiertos para comprender y entender
tu perfecta voluntad. Padre bueno, gracias. Muchas gracias, Señor, por todas las cosas preciosas y maravillosas que nos das en el nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. Y este es el mandato del Señor a los discípulos. Los llamó, primero los llamó, entre ellos estaba Mateo, que acabamos de decir, figurita difícil de que entre para los religiosos al reino de Dios, porque para los religiosos Mateo era un perdido que no tenía cura, difícil que entre para los religiosos. Sin embargo, cuando vino el Señor y lo vio, Él no lo juzgó ni lo condenó, sino que lo llamó. Simplemente lo llamó, pasó y lo llamó y le dijo, sígueme. Y nosotros hablamos en una oportunidad de la posición de Mateo, una buena posición, con buenos dividendos, un buen negocio, un buen trabajo que le estaba dejando, agrandando su economía. Así que dejar algo jugoso como eso no era fácil. Sin embargo, cuando pasó el Señor y le dijo, sígueme, Mateo tuvo que decidir qué era lo que va a hacer. Si pararse, abandonar su jugoso negocio e ir detrás del Señor, o mirar al Señor y seguirlo al Señor con la vista, simplemente seguirlo con la mirada. Se levantaba, dejaba todo, abandonaba todo, o lo seguía con la mirada hasta que se perdía en el horizonte. Es decir, fue una decisión de Mateo lo que él hizo, y tomó la buena decisión. Para los hombres fue la mala decisión, porque dejar un negocio jugoso parecería ser como que es una mala decisión. Es como yo, en una oportunidad, yo he sido jefe del Correo Argentino, y cuando llegó el momento yo tuve que decidir qué hacer. Decidirme renunciar a mi jefatura como jefe de Correo Argentino y dedicarme a la iglesia, o dejar la iglesia y seguir con el correo. Fue una decisión que yo tuve que tomar, a ver qué es lo que hago. Me vuelco de lleno al Señor, abandono mi trabajo, ¿qué hago? Ya tenía más de 35 años de antigüedad en el correo y tuve que renunciar. No es que arreglé para que me den un dinero, no, renuncié. El que renuncia no tiene derecho a nada, más que a los días que ha trabajado, las vacaciones que le corresponde y nada más. No es como el que se va de un lugar porque se pone de acuerdo y le dan un dinero. En el caso mío, no. Yo tuve que tomar una decisión, y ante los ojos de muchos era una locura. ¿Cómo vas a renunciar? ¿Cómo te vas a ir tantos años? Mirá dónde está, ¿cómo puede ser? Pero yo hice la buena decisión. Yo vi que donde yo estaba era una buena empresa, pero entendí que yo entraba en otra más grande empresa, en los negocios de mi padre. Entonces no me dolió dejar y me dediqué a la obra del Señor. ¿Qué es lo que hizo Mateo? Un negocio jugoso, el que tenía buenos dividendos, pero él tuvo que tomar una decisión. ¿Qué es lo que hago? ¿A quién sigo? ¿Sigo a la moneda y a los billetes o sigo al Señor? Si sigo al Señor, tengo que dejar esto, pero si sigo con esto, no puedo seguir al Señor. Una decisión. ¿Vio cuando la persona está en la encrucijada y no sé qué hacer? Me voy y me quedo, me siento, me levanto, me acuesto o me pongo de pie. Es decir, una encrucijada. En esa encrucijada estaba Mateo, como nosotros cuando conocimos al Señor, en una encrucijada. Y Mateo tomó la buena decisión como nosotros la tomamos también un día. Por eso estamos en la iglesia y está la fe en nuestro corazón, porque tomamos la buena decisión. Entonces, nosotros miramos acá en este Evangelio según San Mateo capítulo 6, cuando Jesús, luego de llamarlo a los discípulos, hacer que se queden con él, instruirlo, enseñarlo, direccionarlo, iluminar los ojos de su entendimiento
mostrarle el reino de Dios, porque los discípulos vieron el reino de Dios a través de Jesús, en las palabras que hablaba, en la gracia que había sobre de él, en la luz de Dios que tenía y en las señales que se producían. Los ciegos veían, los sordos oían, los mudos hablaban, los paralíticos caminaban, los muertos eran resucitados. Entonces todo eso hablaba del reino de Dios del cual el Señor venía hablando. Entonces ellos participaron, gustaron, vieron, fueron preparados y cuando ya estaban preparados, listos, fueron enviados. Es decir, que la preparación no es toda la vida. ¿Cuándo, hermano, va a llevar a cabo la obra? Sí, un día de esto. Todavía no estoy preparado. Hace 30 años que está en el Evangelio y todavía no está preparado para hablarle a otro de Cristo. Jesús 3 años estuvo con ellos, los iluminó, abrió su sentido, su entendimiento, y luego cuando llegó el momento, la Biblia dice que los mandó de 2 en 2. Y les dijo, en este pasaje, id antes, porque le dijo, no vayan por camino de gentiles, ni tampoco vayan por camino de samaritanos, es decir, los que no eran israelitas, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel, las ovejas perdidas. Entonces, ¿a dónde lo mandó? A las ovejas perdidas, a las ovejas perdidas. Es como el trabajo del evangelista. ¿A dónde lo manda el evangelista? A las ovejas perdidas, a las almas perdidas. Por mucho tiempo, muchos evangelistas se equivocaron del lugar de predicación y ellos pensaban que el lugar de predicación era el púlpito, y si no le daban el púlpito para predicarle a los hermanos, entonces ellos parecía como que ellos no iban a crecer. Pero el trabajo del evangelista no es en la iglesia con las ovejas, es ir a buscar las ovejas perdidas, es decir, las almas que no tienen a Cristo. Por eso llevan el evangelio, por eso se dice evangelista, porque llevan el evangelio y evangelizan a los hombres transmitiéndole las verdades de Dios en cuanto a lo que es la salvación. Entonces Jesús le dijo así, no vayan por camino de gentiles, ni entren por camino de samaritano, antes id a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Y qué es lo que representa una oveja perdida? Ir a las ovejas perdidas. La oveja perdida representa a la persona que se ha alejado del camino de la fe. Se alejó, se separó. La oveja perdida no está en el redil, está afuera. Se alejó del camino de la fe. Y no solamente que se alejó, sino que a veces por diferentes situaciones se ha apartado y piensa aún por cosas que erró, se equivocó, hizo mal, que él ya no es digno de estar en la iglesia, de estar con los hermanos, entonces se separa, se va. Dice, id ante a las ovejas, no dice vayan a los cabritos, ni dicen vayan a aquellos que no son ovejas, lo manda a las ovejas, es decir, a lo que son del Señor. Nuestros hermanos están evangelizando en este barrio Campanilla, y el informe del evangelista era el siguiente, que hay un montón de almas apartadas de diferentes lugares en los hogares, que conocen a Cristo pero que están ahí quedados, y que no van a ningún lado, iban a un lado o a otro, o a otro, o a otro, y están quedados. Son más las almas, los hermanos, las ovejas quedadas que los que no conocen a Cristo. Entonces son más los quedados. Ahora Jesús dice así, id a las ovejas. Entonces esos hermanos son personas que un día aceptaron a Cristo. Por ahí aceptaron a Cristo en una campaña o alguien le hizo aceptar a Cristo y están ahí siguiendo su vida alejados de Dios y alejados de la fe del Señor. Otros quizás han estado en congregaciones, en iglesia en un tiempo y se separaron. Otros quizás nacieron en las congregaciones y fueron más grandes y se separaron. Son ovejas del Señor, pero no están en el redil. No están adentro, están afuera. Por eso Jesús le mandó y le dijo, vayan a las ovejas perdidas. Tal vez algún apóstol habrá dicho, vamos a entrar y vamos a predicar en la sinagoga. No, en la sinagoga no, vayan a las ovejas perdidas. Las que están adentro de la sinagoga no están perdidos, están en un lugar.
están siendo apacentados, están siendo llevados. Eso no, las ovejas perdidas están afuera. Están afuera, están por las calles, están por las plazas, están en los hogares, están ahí están. Vayan a las ovejas perdidas de Israel, vayan. Entonces una oveja perdida representa a la persona que se ha alejado del camino de la fe o que se considera que es un pecador y que no es digno de venir a la iglesia. ¿Sabe cuánto, hermano, que han aceptado, personas que aceptaron a Cristo y se congregaban y por diferentes circunstancias el diablo le tendió una trampa, los hizo caer en diferente pecado, en diferentes cosas, y luego el diablo le dice al oído, el mismo que lo hizo caer le dice, vos no sos digno de ir a la iglesia, mirá lo que hiciste, mirá aquello otro, mirá esto, ¿cómo vas a ir a la iglesia? ¿Vas a ser un hipócrita en la iglesia? No, vos no tenés que ir, tu lugar no es la iglesia. Entonces el diablo le habla al oído y le hace pensar que él no es de Dios y que el lugar de él es afuera. Ese es el trabajo de Satanás. Pero el trabajo de los hijos de Dios, de aquellos que son enviados por el Señor, es ir a buscar a esos que están engañados para el diablo y decirle, Dios se acuerda todavía de ti, Dios te está buscando. Te está buscando el Señor, Dios se acuerda de ti. No se olvidó de ti, Dios, no se olvidó. Por eso lo mandó afuera, vayan. Vayan antes, dice, a las ovejas perdidas, busquen las perdidas. Son ovejas del Señor, están separados, están alejados. El diablo los tiene cautivos, los tiene heridos. Vayan, venden el corazón de esos que están heridos. Vayan, abran las puertas de las cárceles de esos que los tiene encarcelados. Liberan a los que están cautivos. Vayan, son las ovejas del Señor. Parecería ser como que no son del Señor. El diablo los metió en droga, los metió el diablo en inmundicia, los metió el diablo en cuantas cosas que parece que están atados y que nunca van a salir. Bueno, eso es una oveja del Señor. Vayan y hablen. Díganle, desátenlo y llévenlo al redil. Ese es el trabajo de los hijos del Señor. Es lo que Jesús dijo, vayan por todo el mundo, prediquen el Evangelio, hablen del Señor. Y antes dice a las ovejas perdidas, pero yo voy y le voy a predicar a ese sátrapa, le voy a predicar en la cara, voy a entrar en la sinagoga y van a ver lo que le va a pasar a los fariseos, les voy a exhortar. No te mandó a la iglesia, no te mandó a los sátrapas ni a los fariseos, te mandó a las ovejas perdidas, a los perdidos. Ese es el lugar, a los perdidos. Id antes a las ovejas perdidas. El diablo se acapara sobre de ellos y los hace sufrir. Como están perdidos, no saben a dónde ir, es decir, no tienen dirección. Están desorientados, el diablo los tiene desorientados y ellos son incapaces de encontrar el camino espiritual que lo vuelva al Señor, son incapaces. Por eso es que necesitan un pastor, necesitan una congregación, pero necesita que alguien vaya y lo busque, que alguien vaya a encontrarse con él, que alguien vaya y le diga que Dios no se olvidó de él, que alguien vaya y le diga que todavía la sangre de Jesucristo está fresca para limpiarle, que alguien vaya y le diga que todavía hay esperanza en Dios, hay esperanza, que no está todo perdido, hay esperanza. Porque para él parece como que está todo perdido. Sí, yo antes iba a la iglesia, pero no, ya mi vida ha sido tan difícil, yo no soy digno. Y el diablo dice, sí, no soy digno de ir a la iglesia. Pero nosotros tenemos que ir a hablar con ellos y a decirle que si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con Dios, a Jesucristo. Tenemos abogado, un abogado que no ha perdido ni un solo caso de lo que él defendió. Ni un solo caso de aquello que él defendió lo perdió, no hay un solo caso que haya perdido. Por eso, la oveja perdida, andan sin dirección, no saben a dónde ir, están desorientados, son incapaces de encontrar el camino
espiritual que lo lleva al Señor. Son incapaces, necesita que alguien lo ayude. Es como un ciego, están ciego, están sordo, necesita a alguien que lo tome de la mano y alguien que lo lleve al redil. No pueden ver, están desorientados, necesita de alguien, necesitan de usted necesita. ¿Quiénes? Las ovejas perdidas necesitan de usted. Por eso decimos, la oveja perdida no está dentro de la congregación, está afuera, en la calle, en las plazas, por las casas, en los hogares. Está, hermano, afuera, las ovejas perdidas, hay que ir a buscarlas. ¿Qué es lo que Jesús le dijo a los discípulos? Vayan a las ovejas perdidas. Ahora, qué cosa que uno de lo que era la oveja perdida, Mateo, que estamos leyendo, era una oveja perdida. Una oveja perdida, desechada, como tantas ovejas que son del Señor están desechadas por los hombres, lo expulsan, lo echan, no te queremos nosotros en este lugar, vete, lo quieren poner lejos. Jesús dice, vayan a buscarlo, vayan a buscarlo. Por eso cuando Jesús vino el Señor, como dice, a su templo y vino a buscar a las ovejas que eran despreciadas, desechadas, que eran sus ovejas, y empezó a juntarlo, los religiosos empezaron a decir, mirá con quién se junta, mirá con María Magdalena, si supiera quién es esa mujer, y mirá con quién más se junta, con el otro cobrador de tributo, y mirá, se juntaron todos los que cobradores de tributo, y está comiendo entre ellos. Entonces ellos, los santos, los puros, se escandalizaban. Sin embargo, era el mismo Dios, el mismo Señor, buscando a las ovejas. Eran sus ovejas lo que ellos despreciaban. Ellos lo despreciaban, lo ponían al costado. Eran las ovejas del Señor. Por eso cuando el Señor vino, Él empezó a juntarlo. Come con los pecadores. Esos pecadores eran las ovejas del Señor. Él lo vino a buscar. Vino a buscar para que no se pierdan, porque eran de Él. Por eso dice, id ante a las ovejas perdidas, ahí donde tienen que ir a predicar. No, yo quiero púlpito porque yo quiero exhortar, yo quiero decir, yo quiero hablar. Allá afuera, ¿cuál es el púlpito del evangelista? Afuera. ¿Cuál es el púlpito de aquel que quiere predicar? Afuera, afuera. La plaza, las calles, los bancos de las plazas, ahí ese es el lugar, en medio de la gente, ese es el lugar. ¿Buscando a quién? A las ovejas perdidas, las ovejas perdidas. Diciéndole que Dios no se olvidó de ellos, no se olvidó. Los tiene presente Dios. Y los busca para darle dirección y para llevarlo al redil, para sacarle de esa desorientación que tienen. Son incapaces por sí mismos de encontrar el camino espiritual. Bueno, Dios envía a uno de los suyos para que lo guíe, para que lo lleve, para que lo acerque a un pastor, para volver a un pastor y encuentre la guía que ellos necesitan para la presencia del Señor. Entonces, ¿por qué Jesús le dice, vayan ante a las ovejas perdidas de Israel? Es la preocupación de Dios por cada persona, porque cada persona y cada una de sus ovejas son valiosas para Dios. Si para los hombres no son valiosas, no lo serán para ellos, pero para Dios sí. Porque cuando la Biblia dice que Jesús murió, dice, y por todos murió, por todos, por todos. ¿Por qué por todo? Porque todos son valiosos para Dios. No hay uno que sea inservible y que no sirva. Para Dios son valiosos, son valiosos. Por eso nosotros podemos ver en el libro de Isaías cómo es que a causa del amor, lo que hizo Dios por los hombres, porque son valiosos para Él. Juan dice, y de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera los amó, muy valiosos son para Dios, de tal manera. Dice, y dio a su Hijo, así que formó un plan
para la salvación de los hombres, para que los hombres sean salvos, para que los hombres encuentren el camino espiritual. Le hizo un camino. Para que se puedan volver al pastor, Por eso la Biblia habla del siervo sufriente. Dio a su hijo. ¿Y qué pasó con su hijo? Usted lea después el libro de Isaías, capítulo 53, y usted va a encontrar en ese capítulo todo el padecimiento justamente de su hijo a favor de nosotros. En un pasaje de allí dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, así que por nosotros, así que el azote tenía que venir sobre de nosotros y vino sobre de él. Así que usted tenía que haber sido azotado y él recibió el azote. Así que yo tenía que ser el azotado y cuando vino el azote, él se puso que le peguen a él. Así que él pagó el precio de nuestros errores, de nuestras debilidades, de nuestra falta. Él lo pagó. Así que no hubo nada que no pagó, no hubo nada, lo pagó todo. Pagó el precio completo por usted y por mí, lo pagó todo. No hay deuda de por medio, lo pagó todo. Por eso dice, él fue herido por nuestras rebeliones. Yo era el culpable. Pero él pagó el precio por mí, por usted, por nosotros, por el mundo. Era el plan perfecto del Señor. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Herido y molido, ¿sabe lo que es eso? Lo pueden herir, pero moler, herido y molido, dice. ¿Por quién? Por nosotros. Por eso hay un pasaje que dice, los vituperios de lo que te vituperaban cayeron sobre de mí. Por eso, vituperaban a los hombres. ¿Y sobre quién cayó cuando se sentó a comer con ellos? Sobre de él. Él debe ser tan pecador como son todos los demás con quien come. Se sientan con los pecadores. Debe ser tan pecador como ellos. Los vituperios que te vituperaban cayeron sobre él. Cayeron sobre el Señor. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre de él, y por su llaga fuimos nosotros curados, perdonados. Así que por su llaga nosotros hemos sido perdonados, curados. Así que recibimos el perdón por la llaga de Cristo, por el derramamiento de su sangre. Así que su sacrificio llevó que nosotros seamos perdonados. Así que Él murió en lugar de nosotros. Nosotros teníamos que haber sido crucificados y Él fue el crucificado. Eso se llama amor. Así que Él cargó todo el pecado sobre de Él. Dios cargó en Él todo el pecado de todo el mundo, todos los pecados habido y por haber, pasado, presente y futuro, cargó todos los pecados. Y lo ofreció en sacrificio para perdón de pecado. Por eso Pedro, en primera de Pedro, capítulo 2, verso 24, dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Llevó él mismo nuestros pecados. Estaba en el madero, sobre el madero. Él mismo llevó nuestros pecados. El mío, el suyo, el de todos nosotros. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, por cuya herida fuisteis sanados. Así que estábamos muertos. Sí, Pablo dice que cuando estábamos muertos en delito y en pecado, nos dio vida juntamente con Él. Muertos espirituales, sin vida para Dios, con una vida
que va camino a la destrucción, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Sea cristiano o sea mundano, lo que siembre, eso es lo que va a cosechar. El hombre lo que siembra va a cosechar. Sin embargo, dice, estando muerto, dice, nosotros estábamos muertos, estando muertos. Él, el Señor, Él estaba muerto al pecado. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, así éramos nosotros, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Entonces lo miramos a Mateo, era como oveja descarriada, pero ahora Mateo volvió al pastor y obispo de su alma. Y ahora el pastor y obispo de su alma le manda y le dice, id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Piense, es el mandamiento del Señor. Muchas ovejas están sobre la tierra, en los campos, en las calles, en las plazas, y son ovejas del Señor. Hermanos apartados de las congregaciones, separados por diferentes causas, que están sin encontrar el camino espiritual para volver al Señor, para volver a Dios. Están perdidos, sin dirección, sin dirección. Están alejados del camino de la fe. Están como ciegos que no ven, como sordos que no oyen. Pero el Señor los mira. El amor y la preocupación de Dios por cada persona los ve y nos envía, porque para Él son valiosas las almas. Y dice, id a las ovejas perdidas de Israel. Piense, porque esto es para meditarlo. Cierre sus ojos y vamos a orar. Cierre sus ojos un momento y oramos. Mi amado Señor, alabamos tu nombre. Te exaltamos, Señor, y te damos gracias, Señor, por tu bendita palabra que abre los ojos de nuestro entendimiento. Señor, para que comprendamos y entendamos tu perfecta voluntad. Señor, y lo que tú nos envías y hacia dónde nos envías, hacia las ovejas perdidas de la casa de Israel. Ayúdanos, Señor, que con corazón agradecido, porque nuestra posición antigua era eso, descarriado, pero ahora hemos vuelto al pastor y obispo de nuestras almas y estamos gozosos de estar en ti. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a hablar y a ir a las ovejas perdidas, Señor, de tu casa. Padre, gracias. Gracias te damos por este tu grande amor en el nombre de Jesucristo. Amén. Y cantamos una alabanza. Mucho trabajo hay por hacer.